Bienvenidos a un nuevo video en su canal Recetas para el Alma. Hoy con un tema bastante importante que es el que nos lleva en este tiempo y es la Cuaresma. ¿Te has preguntado cómo debemos los católicos vivir el tiempo de Cuaresma? Nosotros sabemos que la Cuaresma es un tiempo litúrgico bastante importante en nuestra Iglesia Católica, que la mayoría de nosotros la tomamos muy en serio y aprovechamos este momento para acercarnos más a Dios. Conectamos con nuestro Señor Jesucristo y revivimos su pasión, muerte y resurrección. Muchos de nosotros nos convertimos en mejores personas y mejoramos nuestros entornos. Además de esto, sabemos que las maneras tradicionales que nos ayudan a vivir la Cuaresma son el ayuno, la oración, la penitencia y las obras de caridad. Sin embargo, muchos santos a través de la historia nos han venido dejando mucha información acerca de cómo vivir mejor nuestra Cuaresma. Empecemos con el mejor ejemplo de oración, nuestro Señor Jesucristo, que dedicó precisamente esos 40 días y 40 noches a orar. Antes de empezar su misión salvadora, se retira al desierto 40 días y 40 noches. Allí vivió su propia Cuaresma, orando al Padre, ayunando y después salió por nuestro mundo repartiendo su amor, su compasión, su ternura, su perdón. Que su ejemplo nos estimule y nos lleve a imitarle en este tiempo de Cuaresma. Nuestra consigna debe ser siempre ejemplo de Jesús, la oración, el ayuno y penitencia, y claro, no olvidarnos de la caridad. Dijo San Antonio de Padua, perdón. El ayuno de Cristo durante 40 días nos enseña de qué manera podemos hacer penitencia por los pecados cometidos y cómo debemos comportarnos para no recibir en vano la gracia de Dios. Por esto nos dice el apóstol en la epístola de hoy. Los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, dice el Señor en Isaías. En el momento favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Miren, ahora es el tiempo favorable. Ahora es el día de la salvación. Segunda de Corintios 6, 1 y 2. San Antonio de Padua también nos habla al respecto de la importancia de la contrición de corazón, tan importante en esta época. Nos lo dijo en uno de sus sermones de Cuaresma. La contrición de corazón. Jesús fue llevado al desierto. Les di un ejemplo, dice Jesús, para que, como hice yo, así hagan ustedes. Juan 13:15. ¿Qué hizo Jesús? Fue llevado por el Espíritu al desierto. Y a ti, que crees en Jesús y de Él esperas la salvación, te conjuro a hacerte conducir al desierto de la confesión por el espíritu de la contrición, para que cumplas de manera perfecta el número 40 de la satisfacción. Observa que la contrición de corazón es llamada espíritu o soplo. Dice David, con soplo violento tú destrozarás las naves de Tarsis. Salmos 47:8. Tarsis te interpreta búsqueda de gozo. Las naves de Tarsis simbolizan las aspiraciones de los seglares que, a través del mar de este mundo, son arrasados por el velamen de la concupiscencia carnal y el viento de la vanagloria de la búsqueda del gozo del bienestar mundano. Entonces, con el viento impetuoso de la contrición del Señor destrozará las naves de Tarsis, o sea, las aspiraciones de los seglares, para que, transformadas por la contrición, no busquen el gozo falso sino el verdadero. Y observa que el espíritu, viento, de la contrición se dice impetuoso por dos motivos. Lleva en alto a la mente y nos sustrae de la amenaza eterna. De ese espíritu se dice en el Génesis. Expiró en su rostro el aliento de vida. Génesis 2:7. El Señor sopla en el rostro del alma el aliento de vida, que es la contrición de corazón, cuando la imagen y la semejanza de Dios, afeadas por el pecado, se graban nuevamente en el alma o se renuevan mediante la contrición de corazón. Como debe hacer la contrición, lo señala el profeta al decir, el sacrificio grato a Dios es el espíritu dolorido, un corazón contrito y humillado. Tú, oh Señor, no lo desprecies. En este versículo se destacan cuatro cosas: el arrepentimiento del corazón dolorido por los pecados, la reconciliación del pecador, la universal contrición de todos los pecados y la perseverante humillación del pecador arrepentido. Dice pues el espíritu del penitente, arrepentido y contrito por los pecados, que son como espinas punzantes. Es un sacrificio grato a Dios
porque aplaca a Dios en favor del pecador y reconcilia al mismo pecador con Dios. Y dado que la contrición debe ser universal, añade corazón contrito, y observa que no dice solo triturado, tritum, sino triturado junto, contritum. El pecador debe tener el corazón triturado y contrito. Triturado para quebrarlo con el martillo de la contrición y para dividirlo en pequeñas parcelas con la espada del dolor, y para colocar sobre cada pecado mortal una parcela, y para llorar en la pena y apenarse en el llanto. Él debe apenarse más por un pecado mortal cometido que si hubiese perdido el mundo entero y todo lo que hay en él si fuera dueño. Por el pecado mortal perdió al Hijo de Dios, que es más digno, más estimable y más precioso que toda la creación. Debe también tener el corazón contrito, para dolerse en general por todos los pecados cometidos, por los pecados de omisión y por los olvidados, y porque la perfección de todo bien es la humildad. En el cuarto y último lugar se dice, un corazón humillado Dios no lo desprecia. Más bien, como dice Isaías, el excelso y el sublime, que tiene una sed eterna, pone su morada en el espíritu contrito y humilde, para vivificar el espíritu de los humildes y el corazón de los arrepentidos. Isaías 57:15. Oh bondad de Dios, oh dignidad del penitente, aquel que tiene una sed eterna, habita también en el corazón del humilde y en el espíritu del penitente. Es propio del corazón verdaderamente contrito humillarse en todo y considerarse un perro muerto y una pulga. Primera de Reyes 24:15. San Francisco de Asís, por ejemplo, nos enseña en Cuaresma que la vida espiritual no es cuestión de capacidades sobrehumanas, sino saber detenerse y hacer un lugar y un tiempo para Dios. De hecho, San Francisco en el año no solamente vivía una Cuaresma, sino vivía 5. Las otras 4 fueron: la primera, una previa al Adviento, una preparación para la Navidad, que iniciaba la fiesta de todos los santos a la vigilia de la Natividad del Señor. Esta pidió a su orden franciscana que la vivieran obligatoriamente. La segunda, una llamada Cuaresma de la Epifanía o Benedetta. Con esta Cuaresma San Francisco buscaba hacer un puente entre el tiempo de Navidad y la Pascua, ya que él no hace separación entre estos dos tiempos, ya que representan los dos polos del único misterio de la salvación. La siguiente Cuaresma que observaba San Francisco era en honor a los santos Pedro y Pablo, donde se centraba en la comunión con la Iglesia, en favor del Papa y la jerarquía eclesial como signo de unidad, y que la iniciaba el día de la fiesta de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio, y concluía el día de la Asunción de la Santísima Virgen María, el 15 de agosto, a quien mostraba particular piedad por ser madre y figura de la Iglesia. Por último, la otra devoción cuaresmal del poverelo era en honor al arcángel San Miguel, a quien tenía una especial devoción. Y va del día de la Asunción, el 15 de agosto, hasta la fiesta del arcángel, el 29 de septiembre. Y por supuesto, la Cuaresma que todos vivimos desde el miércoles de ceniza hasta la Semana Santa. Francisco vivía todas estas Cuaresmas en soledad, en oración y en mortificación. Ahora vayamos a la época de San Agustín de Hipona, gran padre y doctor de la Iglesia. El tiempo de Cuaresma para prepararse para él, la fiesta de Pascua, se veía muy solemnemente, por lo que este santo obispo decía: ya llega el tiempo solemne que debo recomendaros a vuestra caridad, para que reflexionéis más seriamente sobre vuestra alma y sobre la penitencia corporal, porque estos son los 40 días sacratísimos en todo el orbe de la tierra, en que, al acercarse la Pascua, todo el mundo que Dios reconcilia consigo en Cristo, celebra con loable devoción. En la raíz misma de la espiritualidad cuaresmal pone el santo la humildad, porque este tiempo de humildad significado por estos días es la misma vida de este siglo en que Cristo nuestro Señor, que murió una vez por nosotros, en cierto modo vuelve a padecer todos los años con el retorno de esta solemnidad. Pues lo que se realizó una vez en el tiempo para que fuese renovada nuestra vida, se celebra todos los años para traerlo a nuestra memoria.
Sí, pues durante todo el tiempo de nuestra peregrinación, viviendo en medio de tentaciones, debemos ser humildes de corazón. Cuanto más en estos días en que no solo hacemos viviendo el tiempo de nuestra humildad, sino lo expresamos celebrando. Humildes nos enseñó a hacer la humildad de Cristo, pues se entregó a la muerte por los impíos. Grandes nos hace la grandeza de Cristo, porque, resucitando, se adelantó nuestra piedad. Es por esto que todos los cristianos hemos de participar de la pasión y resurrección de Cristo, por la humildad de la pasión, por la gloria de la resurrección. Esto debe ser el itinerario espiritual de la cuaresma cristiana. De ahí que la cruz sea el símbolo exaltado en este tiempo, no solo como un símbolo de redención, sino también como una bandera o un estandarte que nosotros debemos llevar como guerreros de Cristo, aquellos que participamos de la milicia cristiana. No solo debemos tener en cuenta que nuestro deber es estar en este tiempo en constante reflexión espiritual, sino también debemos meditar la palabra del Señor, la palabra de Dios, meditar sobre esas verdades eternas como la pasión, la crucifixión y la muerte corporal. Algo muy bonito que podemos meditar en este tiempo son las horas de la pasión de Luisa Picarreta. Obviamente también debemos rezar el Vía Crucis y las mortificaciones del cuerpo hechas con el ayuno o en alguna accidencia física que hagamos. Esto nos ayuda a controlar nuestras pasiones y a fortalecer nuestro espíritu. San Agustín da también una gran importancia al ejercicio de las obras de la misericordia y dedica un sermón cuaresmal al perdón de las ofensas. El hombre de odio es una cárcel tenebrosa para sí mismo. Su corazón es su cárcel. Con este motivo, comenta las palabras de San Juan. El que no ama a su hermano está en las tinieblas todavía. Este ejercicio es necesario para los cristianos durante su vida, pero en la cuaresma es cuando debe purificarse el corazón. Y San Agustín no se cansa de repetir que es uno de los ejercicios cuaresmales que más deben tenerse en cuenta. San Agustín dijo, atención todos, hombres y mujeres, pequeños y grandes, laicos y clérigos. Y yo también me dirijo a mí mismo. Oigamos todos, temamos todos. Si hemos faltado contra los hermanos, hagamos lo que manda el Padre, que también será nuestro juez. Pidamos perdón a todos, a los que tal vez hemos ofendido y dañado con nuestras faltas. El ejercicio del perdón mutuo era muy necesario en la diócesis de Hipona porque los africanos eran vengativos. Y en cuanto al ayuno corporal, que en la época era una práctica universal de la Iglesia Católica, no solamente con ayuno de comida, sino con privación de cosas ilícitas e ilícitas. San Agustín decía acerca de esto. Castiguemos nuestro cuerpo y reduzcámoslo a servidumbre, y a fin de que las pasiones insumisas no nos arrastren a cosas ilícitas, para dominarlas, privémonos también de cosas lícitas. El santo une las tres cosas, los ayunos, las oraciones y las limosnas, como un medio grande para prepararse para la Pascua. Decía, hay que almoznar, ayunar y orar para vencer las tentaciones del siglo, las insignias del diablo, los trabajos de la vida, las sugestiones de la carne, las turbulencias temporales y toda clase de adversidad corporal y espiritual. San Pablo también nos invita a orar sin cesar. Para Pablo, la oración es la respiración del cristiano y de la iglesia. Si queremos cristianos con sana doctrina y una iglesia entregada al Señor, es importante la oración. Debemos orar y dedicar mucho, mucho tiempo a la oración y tener fijo nuestro corazón en el Señor. San Pablo nos dice, lo mismo que en la ley y en los profetas como en Cristo, no hemos de conformarnos y apegarnos a este siglo, sino crucificar al hombre viejo, no andando en comilonas y embriagueces, en los placeres carnales e impurezas, ni en discordias ni envidias, sino que nos revistamos de Jesucristo, sin preocuparnos de las pasiones del cuerpo. Romanos 13, 14. Vive así siempre, oh cristiano, si no quieres sumergirte en el légamo de la tierra, no desciendas de esa cruz. Y así se debe vivir, sobre todo en este tiempo cuaresmal en espera de la vida nueva. Si en la época de San Pablo nos decía que nos alejáramos de tantos placeres carnales, imagínate nuestro tiempo. San Bernardo de Claraval, otro gran santo, también nos dijo en uno de sus sermones en la Cuaresma.
Dichosos los que en este presente siglo malo se portan como extranjeros y peregrinos, conservándose puros de sus deleites, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos aquella que ha de ser nuestra habitación algún día. Abstengámonos, pues, como pasajeros y peregrinos que somos, de los carnales deseos que combaten nuestra alma. Un peregrino va por el camino real, no se desvía ni a la derecha ni a la izquierda. Si ve, acaso, a algunos que riñen no atiende. Si ve a otros en fiestas o bailes o en cualquiera otra cosa divertidos, igualmente pasa adelante porque él es peregrino y nada de esto le pertenece. Hacia la patria camina, hacia la patria suspira, y contento con el vestido y comida, no quiere cargarse otra cosa. Dichoso verdaderamente el que así reconoce su morada y llora por ella diciendo, yo soy delante de vos, peregrino y viajero, del mismo modo que lo han sido todos mis padres. Mucho es esto la verdad, pero ¿acaso hay todavía un grado más alto de virtud? El peregrino, aunque no se mezcla en los negocios de los ciudadanos, con todo eso a veces se deleita en ver lo que pasa o en oírlo de otros o en contra él mismo lo que ha visto. Y con estas y semejantes cosas, aunque del todo no se pare, se detiene y retarda. Y de este modo, acordándose menos de la patria, se apresura poco para llegar a ella. Y aún tanto puede detenerse en estas cosas, que no solo se detenga y no llegue con presteza, sino que quedándose del todo no llegue ni aun tarde. ¿Quién, pues, estará más ajeno de las cosas del siglo que el peregrino? Ciertamente aquellos a quienes dice el apóstol, vosotros estáis muertos y vuestra vida está escondida en Dios con Jesucristo. Puede el peregrino en ocasión del viático fácilmente, ya detenerse buscándolo, ya cargarse demasiado llevándolo. Pero el muerto, aunque le falte la sepultura, no lo siente. Del mismo modo, oye a los que vituperan que a los que le alaban, del mismo modo a los aduladores que a los murmuradores. Más bien, ni los oye siquiera, porque está muerto. Dichosa muerte sin duda que así lo hace puro, o por decir mejor, ajeno a las cosas del siglo. Pero es necesario que no viviendo en sí mismo ya, viva Cristo en él. Y esto es lo que dice el apóstol. Yo vivo, o más antes no soy yo quien vive, sino que Jesucristo es quien vive en mí. Como si dijera, para todas las demás cosas estoy muerto. No las siento porque me agrada lo que veo hacer en honor suyo, y me desagrada lo que se hace de otra manera. Sublime grado de perfección es este sin duda alguna. Pero tal vez podrá encontrarse otro superior. ¿En quién, pues, le buscaremos? ¿En quién te parece sino en el mismo de quien poco estábamos hablando, puesto que fue arrebatado hacia el tercer cielo? ¿Por qué qué puedes impedir que le llames tercer cielo si llegas a encontrar sobre este otro grado más alto? Escucha, pues, al mismo no gloriarse de tanta altura, sino decir, esté lejos de mí gloriarme en otra cosa, que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí, y yo estoy crucificado para el mundo. No solo dice muerto para el mundo, sino también crucificado, que es un género ignominioso de muerte. Yo para él dice y al mismo tiempo él para mí. Los deleites de la carne, las riquezas, las alabanzas vanas de los hombres, pero en las cosas que el mundo reputa cruz, en estas estoy enclavado, a ellas me llego, a ellas me abrazo. ¿No es este más excelente grado que el primero y el segundo? El peregrino sí es prudente y no se olvida de su peregrinación, aunque con trabajo pasa adelante y no se embaraza mucho con las cosas del mundo. El muerto igualmente desprecia las cosas suaves del siglo que las ásperas, pero el que ha sido arrebatado hasta el tercer cielo tiene por cruz cuanto el mundo abraza, y abraza las cosas que al mundo le parezcan cruz. También estas palabras del apóstol se pueden entender que el mundo estaba crucificado para él porque le reputaba como crucificado, y que él mismo estaba crucificado al mundo por un afecto de compasión con que le lloraba. Miraba al mundo crucificado en los lazos de los vicios y él se crucificaba en el mundo por la compasión que le tenía. Examinemos ahora cada uno de nosotros en qué grado nos hallamos y procuremos aprovechar de día en día, porque adelantado de virtud en virtud será el Dios de los dioses de Sión. Especialmente en este santo tiempo, esforcémonos, os pido, a vivir con toda pureza, puesto que se nos está señalado un cierto y breve número de días, para que no desespere la fragilidad humana,
porque si nos dijeran, en todos tiempos están solícitos por de todos modos guardar la pureza de una buena conducta, ¿quién no desesperaría? Mas ahora nos encargan enmendar en un corto número de días las negligencias del tiempo pasado, porque al menos así gustemos la dulzura de la perfecta pureza y después, en todo tiempo, resplandezcan vestigios claros de esta santa cuaresma en nuestras costumbres. Recibamos, pues, hermanos míos, en este santo tiempo con toda devoción y reparemos ahora con más esmero nuestras espirituales armas, porque ahora es cuando con todo su ejército, que se compone con todo el orden contra entra en combate contra el diablo, el Salvador. Dichosos los que bajo el manto de tal capitán pelearen valerosamente. Todo el año, la guardia doméstica del rey tiene las armas en la mano y están siempre dispuestas para la guerra. Pero una vez y a determinado tiempo se junta y sale a la campaña todo el ejército. Dichosos vosotros que merecisteis ser sus domésticos y familiares, a quienes dice el apóstol. Ya no sois huéspedes y pasajeros, sino que sois ciudadanos de la misma ciudad de los santos y domésticos de Dios. Pues, ¿qué debería hacer los que prometieron pelear todo el año cuando también los bisoños y que antes holgaban toman las armas espirituales? Verdaderamente es preciso que cada uno se aliente y trabaje algo más de lo acostumbrado en la ordinaria pelea, para que así se logre una grande victoria, que sirva como gloria a nuestro Rey y a nosotros para la salud. Hermosas las palabras de este santo que nos ayudan muchísimo a reflexionar en este tiempo. Otros padres de la Iglesia, como San Juan Crisóstomo, en sus sermones nos invitan a la oración. En una homilía del Viernes de Ceniza nos dice, la oración es la luz del alma. El sumo bien está en la plegaria y en el diálogo con Dios, porque equivale a una íntima unión con Él. Y así como los ojos del cuerpo se iluminan cuando contemplan la luz, así también el alma dirigida hacia Dios se ilumina con su inefable luz. Una plegaria, por supuesto, que no sea de rutina, sino hecha de corazón, que no esté limitada a un tiempo concreto, a unas horas determinadas, sino que se prolongue día y noche sin interrupción. Conviene en efecto que le demos la mente a Dios no solo cuando nos dedicamos expresamente a la oración, sino también cuando atendemos a nuestras ocupaciones, como el cuidado de los pobres o las útiles tareas de la munificencia, en todas las cuales debemos mezclar el anhelo y el recuerdo de Dios, de modo que todas nuestras obras, como si estuvieran condimentadas con la sal del amor de Dios, se conviertan en un alimento dulcísimo para el Señor. Pero solo podremos disfrutar perpetuamente de la abundancia que de Dios brota si le dedicamos mucho tiempo. La oración es la luz del alma, verdadero conocimiento de Dios con inefables abrazos, apeteciendo la leche divina como el niño que, llorando, llama a su madre. Por la oración, el alma expone sus propios deseos y recibe dones mejores que toda la naturaleza visible. Pues la oración se representa ante Dios como venerable intermediaria, alegra nuestro espíritu y tranquiliza sus afectos. Me estoy refiriendo a la oración de verdad, no a las simples palabras. La oración que es un deseo de Dios, una inefable piedad, no otorgada por los hombres, sino concedida por la gracia divina, de la que también dice el apóstol. Nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El don de semejante súplica, cuando Dios lo otorga a alguien, es una riqueza inagotable y un alimento celestial que satura el alma. Quien lo saborea se enciende en un deseo indeficiente del Señor, como en un fuego ardiente que inflama su alma. Cuando quieras reconstruir en ti aquella morada que Dios edificó en el primer hombre, adórnate con la modestia y la humildad y hazte resplandeciente con la luz de la justicia. Decora tu ser con buenas obras, como con oro acrisolado, y embellécelo con la fe y la grandeza del alma, a manera de muros y piedras, y por encima de todo, como quien pone la cúspide para coronar un edificio, coloca la oración, a fin de preparar a Dios una casa perfecta, y poderle recibir en ella como si fuera una mansión regia y espléndida, ya que por la gracia divina es como si poseyera la misma imagen de Dios colocada en el templo del alma. Benedicto XVI, durante una procesión penitencial, abriendo el tiempo litúrgico de la Cuaresma, nos dijo: la opinión común es que la Cuaresma es un tiempo de tristeza, un tiempo muy grisáceo. Sin embargo, es un don precioso de Dios, un tiempo fuerte y denso de significados en el camino de la Iglesia hacia la Pascua.
Y en una de sus catequesis sobre la cuaresma también nos dijo, el convertidos y creer en el Evangelio no está solo en el inicio de la vida cristiana, sino que acompaña todos sus pasos, permanece renovándose y se difunde ramificándose en todas sus expresiones. Cada día es momento favorable de gracia, porque cada día nos invita a entregarnos a Jesús, a tener confianza en Él, a permanecer en Él, a compartir su estilo de vida, a aprender de Él el amor verdadero, a seguirle en el cumplimiento cotidiano de la voluntad del Padre, la única gran ley de vida. Cada día, aun cuando nos faltan las dificultades y las fatigas, los cansancios y las caídas, aun cuando estamos tentados de abandonar el camino de seguimiento de Cristo y de cerrarnos en nosotros mismos, en nuestro egoísmo, sin darnos cuenta que la necesidad que tenemos de abrirnos al amor de Dios en Cristo para vivir la misma lógica de justicia y de amor. El momento favorable de gracia de la Cuaresma nos muestra el propio significado espiritual, también a través de la antigua fórmula. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Que el sacerdote pronuncia cuando impone sobre nuestra cabeza un poco de ceniza. Somos así remitidos a los inicios de la historia humana cuando el Señor dijo a Adán tras la culpa de los orígenes. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Génesis 3:19. Aquí la palabra de Dios nos recuerda nuestra fragilidad, incluso nuestra muerte, que es su forma extrema. Frente al innato miedo del fin, y aún más en el contexto de una cultura que de tantas formas tiende a censurar la realidad y la experiencia humana del morir, la liturgia cuaresmal, por un lado, nos recuerda la muerte, invitándonos al realismo y a la sabiduría, pero por otro lado, nos empuja sobre todo a acoger y a vivir la novedad inesperada de que la fe cristiana libera de la realidad de la misma muerte. Bueno, pongamos toda nuestra fe y nuestro corazón en el Señor y sobre todo pidámosle a Nuestra Señora que nos ayude a comprender el significado de la pasión de Cristo desde el fondo del alma. Ave María Purísima, sin pecado concebido, María Santísima. Espero que este video haya sido de su agrado, que estas palabras de estos santos nos hayan inspirado para vivir una cuaresma llena de oración, ayuno, penitencia y caridad. Dios les bendiga.